Hola, hola. Bien. Bueno, esta es una clase que ya realicé. Es un cruce entre psicología y epistemología. Y bueno, es una clase que hice ya hace un tiempo, pero me parece que es importante rescatar la información de acá porque los ramos clínicos que estoy haciendo son mucho más enfocados en pasar herramientas de intervención y después la mayor cantidad de horas se van en supervisión clínica. Pero es muy importante también mantener permanente formación y reflexión respecto a los fundamentos, la epistemología que está detrás de la psicología en general y de la clínica en particular, ir evaluando cómo progresa nuestro pensamiento clínico. Bien, en ese sentido les voy a compartir un comentario de un capítulo. Comparto al tiro la pantalla. Acá está. Es un comentario de un capítulo. Acá está. Se llama Integración en psicoterapia, reflexiones y contribuciones desde la epistemología constructivista. Yo no soy constructivista, pero me refiero en el ámbito clínico. Claro, el constructivismo dentro del contexto educacional es bastante provechoso dentro de dentro de lo que es la práctica clínica. Mi principal fuente es el psicoanálisis, así que bueno, el psicoanálisis tiene sus propios problemas epistemológicos y metodológicos, pero a mí me interesa que ustedes sepan de todo un poco porque están en pregrado y vamos a rescatar un poco la reflexión de este texto de Guillermo Feixas y Luis Botella. Esto está en un libro que se llama La integración en psicoterapia. Entonces, bueno, acá está la pretensión de los distintos autores que intentan buscar factores comunes, elementos comunes transversales en las distintas psicoterapias para sistematizarlas. Veamos qué nos entrega este capítulo. A ver, el texto en su introducción menciona los aportes de Thomas Kuhn y Feyerabend, que para argumentar que el conocimiento es una producción o resultado cultural. De ahí el constructivismo tendría lugar como una alternativa epistemológica viable para pensar la integración en psicoterapia. A ver, acá una aclaración, porque en el caso particular de Thomas Kuhn, por ejemplo, en su texto más conocido que es Historia de las Revoluciones Científicas, no es que él adopte una postura constructivista, sino que por una parte él no desconoce que existe la realidad objetiva, pero al mismo tiempo entiende que las comunidades científicas no abandonan de inmediato sus teorías cuando aparece alguna información contraria, no es un falsacionista ingenuo como se dice de Popper, eh, sino que él intenta rescatar esos dos elementos. Por una parte está la realidad objetiva que pretendemos conocer, aunque sea de manera parcial, y vamos mejorando nuestras teorías, desechando, mejorando, complementando. Y por otra parte está la agrupación de investigadores, el grupo de investigadores o científicos que comparten ciertos marcos conceptuales, también metodológicos y proyectos de investigación. Entonces, no es que Thomas Kuhn sea constructivista ni promueva el constructivismo, es algo que él aclaró en varios textos posterior a su obra más conocida. Entonces, bueno, igual tengo que irles contando algunas cosas, algunas aclaraciones. Bueno, los autores acá de este libro advierten que la meta de integración no es integrar todo en un solo modelo. Muestra cómo formarse en un enfoque tiene relación con la identidad profesional y fenómeno de grupos. Claro, en la medida en que un psicólogo dice yo practico este enfoque o esta técnica o intervengo de este modelo, de una u otra manera también tributa a su identidad profesional. Por lo tanto, de ahí también se comenta que de repente se toma
un debate teórico-metodológico, muchas personas lo viven como un ataque personal y no como un debate teórico-científico, y de repente socialmente muy difícil intentar entrar en debate teórico por este componente afectivo, ¿no? A ver, una cita textual, página 35. La adhesión a un modelo se debería fundamentar en una elección personal y comprometida con su perfeccionamiento en lugar en el dogmatismo. Claro, yo creo que es una postura bastante racional. Para trabajar desde una perspectiva integrativa se requiere de respeto a la diversidad de modelos antropológicos que tiene cada enfoque psicológico. Bien, hay cada teoría, cada propuesta psicológica o psicopatológica tiene de trasfondo un modelo de ser humano, que me interesa, por supuesto, que cada uno de ustedes lo tenga muy claro, porque con ese modelo transversal van a ir encajando, agrupando las teorías. No es que tengo un modelo A y tengo teorías B, Z, X, etcétera, sin tener conexión alguna con ese modelo antropológico, perdón, que debiéramos tener claro. Bien, un ejemplo de propuesta integradora. Bueno, hay muchas en realidad, pues, hay muchas. Bueno, acá aparece aparece una sociedad que se llama CEPI en su sigla en inglés, pero hay muchas propuestas integradoras, sin ir más lejos, por ejemplo, respecto a lo que es las psicoterapias en TLP, por ejemplo, tienen la dialéctica conductual de Marshall-Ingham, tienen la terapia cognitiva analítica también, que es una propuesta integradora, y así un sinfín de otras más. Bueno, acá tenemos grandes áreas de trabajo, que es el eclecticismo técnico, integración teórica y estudio de factores comunes. Dentro de las propuestas integradoras las podemos agrupar en esos tres grandes elementos. La tesis principal de este grupo de autores, de estos autores del capítulo que estoy comentando, es que el constructivismo sirve como marco conceptual general para la integración en psicoterapia. Entonces ellos apuestan a una integración en psicoterapia. No dice que es mejor y tampoco excluye que hayan otras alternativas, lo que me parece que es bastante cuidadoso, racional y correcto señalarlo. Uno, la proliferación de enfoques o modelos psicoterapéuticos es mayor a 400, o sea, hay tantos enfoques como autores usted alcanza a recordar. Por lo tanto, llegar a acuerdo qué se entiende por ser humano, qué se entiende por problema de salud mental, qué se entiende por trastorno, hay o no trastorno, y cuál es la intervención psicoterapéutica más correcta, siempre es un debate difícil, muchas veces acalorado, que no llega a ningún puerto. Enfoques relacionados con aspectos tales como, uno, identidad social, aspectos políticos y económicos, respecto al enfoque. Un enfoque no es aplicable para todos los casos. Eso depende cómo se interprete. Porque cuando nosotros tenemos un enfoque, inicialmente se crea para atender una problemática. Pero cuando, al igual que en cualquier teoría científica, esto pasa en distintas áreas del conocimiento. Inicialmente se plantean, se crean hipótesis, se corroboran, se entrelazan, se crean teorías. Esas teorías son modelos explicativos que te permiten predecir e intervenir en un margen pequeñito de la realidad. Pero en la medida en que el conocimiento progresa, esa teoría se pone a prueba. ¿Qué ocurre? Que se puede ir generalizando a otros problemas, se puede ir enriqueciendo y adaptando. Por ejemplo, lo que ocurre con el psicoanálisis. En el caso particular de Freud, por ejemplo, inicia su investigación y su intervención en el ámbito de las neurosis, particularmente histeria, obsesión. Y en la medida en que va acumulando conocimiento, material empírico de los distintos pacientes que va atendiendo, va logrando aplicar su técnica, enriquecerla, no solamente en histeria, sino también en obsesión, en fobias. Así que
Después al interior del psicoanálisis tenemos, por ejemplo, que aparece Anna Freud, Melanie Klein, donde después ya no solo aplican el psicoanálisis a personas adultas, sino que también aparece la intervención en niños, niñas y adolescentes. Después aparece Lacan, donde modifica, enriquece la técnica y la teoría para tener aplicaciones en el campo de la psicosis. Y esto ocurre no solamente en el psicoanálisis, sino también en otras psicoterapias. Por ejemplo, sin ir más lejos, a ver, otra psicoterapia, la de Fonay, por ejemplo, la psicoterapia basada en la mentalización, que inicialmente es específica para los trastornos de la personalidad, particularmente el trastorno borderline o límite, y después se comienza a enriquecer, mejorar la técnica y tiene nuevas aplicaciones. Por ejemplo, borderline y comorbilidad con trastornos de la conducta alimentaria, después solo y específicamente en trastornos de la conducta alimentaria, después aplicación en adolescentes y también psicoterapia basada en la mentalización en niños, buscando prevenir ciertas problemáticas. Eso, bueno, para mí es más fácil porque como soy psicólogo tengo más ejemplos para situar dentro de la psicología. Entonces, esto a propósito de que un enfoque no es aplicable para todos los casos, sí y no. O sea, podemos estar de acuerdo de que las teorías tienen su campo de acción, pero no son estáticas, también se expanden. Ese es el matiz que les quería hacer. Bueno, eh, bueno, eso ya se lo expliqué, me adelanté. Después, punto 3, tenemos ausencia de eficacia diferencial entre las psicoterapias. Hay una paradoja, los modelos diferentes como con resultados similares. Tenemos los factores comunes en psicoterapia que favorecen el cambio según Lambert, el año 1986. Estos son los resultados que él presenta. La investigación de Lambert es muy citada dentro de la investigación en psicoterapia. ¿Por qué? ¿Qué nos muestra? Que los factores comunes a las psicoterapias contribuyen un 30% en la mejora de los pacientes, el efecto placebo un 15%, la técnica solamente un 15%, que es donde peleamos todos, cuál es la mejor técnica, la más eficaz, no sé qué, y según Lambert tributa solo un 15%. Y acá una dosis de realidad fuerte, pero muy buena, que el cambio extraterapéutico obedece un 40%. O sea que todo lo que, a ver, dentro de lo que es la mejora terapéutica, tenemos un 40% de factores y elementos que participan que son exteriores a la psicoterapia, que es un porcentaje elevado. Ahora, eso no le quita importancia al entrenamiento clínico, a la supervisión, a la formación teórica constante, porque, bueno, estos porcentajes también hay que cuidarlos, conocer en profundidad la técnica, conocer en profundidad los factores comunes y también ver el efecto placebo. Eh, bueno, en el psicoanálisis eso está integrado, pues, el efecto placebo y la técnica. Claro, porque acá nosotros en el psicoanálisis hablamos de sugestionabilidad, de sugestión, de autosugestión. Eso está considerado dentro del concepto de transferencia, que es amplio para tener considerado esos dos elementos. Bueno, después 4, reconocimiento de factores comunes en distintas psicoterapias. Tenemos similitud y diferencias, son operaciones del observador, no del objeto, según el constructivismo. ¿Cuál es la base común de las psicoterapias? Pregunta abierta. A ver, ¿qué tenemos acá? Bueno, hay elementos comunes en toda psicoterapia, pues. Eso es lo que defienden esta postura. Ya sea que las nominemos con conceptos distintos, pero tenemos algunos elementos que son compartidos. Sobre todo se encuentran elementos no específicos y también técnicos que pueden ser comparables. Ahora, comparar no quiere decir igual. 5. Énfasis en las características del paciente de la relación terapéutica como principales ingredientes del cambio.
Claro, si una persona cambia, el mérito principal es de la persona, que hace el esfuerzo, que asiste regularmente, que está comprometido con su propio cambio. Si en el cambio terapéutico la técnica solo influye un 15%, entonces es importante poner más atención en el paciente. Se propone considerar, por ejemplo, estilo interpersonal, disposición al cambio, red social y afectiva y otras variables relacionadas. Claro, la disposición al cambio en todas las teorías, hay teorías específicas sobre el cambio en psicoterapia. Y la disposición al cambio es un paso importante. Está asociado también con el grado de conciencia del problema o conciencia de enfermedad. Cuando una persona tiene conciencia de tener un problema, tiene conciencia de tener una enfermedad, su disposición para pedir ayuda, para dejarse ayudar, para dejarse acompañar, es mejor. Y esa es la base para entrar adecuadamente a un proceso psicoterapéutico. Después tenemos factores sociopolíticos y económicos. Tenemos la fragmentación y lucha entre escuelas, descalificación mutua, eso desde siempre. No es algo nuevo que lo digan ellos, ¿eh? De una u otra manera, no es diferente a los fenómenos grupales que podemos estudiar en distintas teorías de psicología social u otras, donde el grupo se articula y se valida de tal manera que lo que produce el propio grupo es lo bueno y los otros grupos son lo malo. Bueno, esto resta credibilidad a la profesión en general. El espíritu integrador pretende sustituir este clima de enfrentamientos por la cooperación entre escuelas y el esfuerzo común por hacer madurar nuestro ámbito del conocimiento y práctica, no necesariamente hacia una psicoterapia unificada, pero sí hacia una coordinación más consensuada de los recursos disponibles y de la experiencia acumulada durante décadas por los practicantes de distintas orientaciones. Es una buena pretensión. Ya, pasemos entonces ahora a las propuestas específicas de integración. Acá tenemos una, que es el eclecticismo técnico. Acá el énfasis en lo técnico no considera el origen teórico de la técnica. Bueno, acá esto es difícil, ¿eh? Es difícil porque no considerar las técnicas tienen coherencia con un marco teórico. El hecho de mezclar técnicas sin tener coherencia lógica respecto al origen de la técnica, de repente apuntan, sobre todo cuando están iniciando los psicoterapeutas, a cada técnica está pensada por un objetivo y logro distinto. Entonces, de repente, se agrupan técnicas de manera inconexa que no favorecen ni orientan adecuadamente el proceso. Así que el eclecticismo técnico es el más difícil. Por más que el psicoterapeuta tenga toda la buena intención y mezcle, haga un tutti frutti de técnicas, no equivale eso a hacer las cosas bien. Lazarus, en 1967, primer autor en defender esta idea. La estrategia consiste en seleccionar, entre comillas, la mejor técnica para la que necesita el cliente. Sin embargo, no tiene criterio de selección. El eclecticismo intuitivo no tiene criterios teóricos de selección, son arbitrarios. Claro, y acá aparecen ideas peligrosas, ¿no? Yo tengo mi propio modelo. Eso es interesante. Interesante. Ahora, claro, si hay un estudio que colabore, o sea, corrobore ese modelo, bien, lo estudiamos, lo aprendemos, lo evaluamos. Pero la experiencia de un solo individuo, generalizarla en esa magnitud es bastante sospechoso. Bueno, el eclecticismo técnico pragmático, existen manuales que además de técnicas basadas en el condicionamiento clásico y operante, incluyen la terapia racional emotiva, la cognitivo-estructural de Guidano y Liotti, la hipnoterapia y la técnica de la silla vacía. El eclecticismo técnico de orientación, hay criterios de selección en coherencia con una teoría concreta, hay selección de técnicas en coherencia a un modelo o enfoque psicoterapéutico, por ejemplo, la teoría de Beck. El eclecticismo técnico sistemático se realiza la elección técnica por medio de esquemas conceptuales generales acerca del cambio y de cómo producirlo terapéuticamente. Por ejemplo, el modelo de Beutler
y Clarkin en el año 90, donde propone 7 fases. No las voy a mencionar acá. La aplicación constructivista al eclecticismo técnico pragmático. Acá el criterio de selección técnico principal es la eficacia. Aportar a generar nuevas técnicas que demuestran mayor eficacia. Desde las terapias cognitivo-constructivistas se han desarrollado las siguientes técnicas: rol fijo, la técnica de la rejilla, el escalamiento, la adopción de perspectivas, el análisis evolutivo o el flujo de conciencia, etc. La técnica del rol fijo cuenta con mayor evidencia. Después pasamos a las aportaciones constructivistas al eclecticismo técnico de orientación. Acá la selección de técnicas según el cliente. Para ello, la teoría en cuestión debe tener un alto nivel de abstracción y dejar abiertas muchas posibilidades técnicas, dicen los autores. Esa cita es textual. En el esfuerzo está en describir los procesos de cambio posibles y trazar mapas que permitan entender: 1, dónde se halla el paciente; 2, hacia dónde quiere ir; y 3, cambios más factibles a seguir. Esto permite diseñar una estrategia. El concepto de estrategia es clave, es algo que vamos a conversar en otra instancia. Aportaciones constructivistas al eclecticismo técnico sistemático. Tenemos formas de eclecticismo donde, abro comillas, se seleccionan técnicas de acuerdo con una lógica sistemático o esquema básico que indica la técnica a emplear según el tipo de cliente. Ya, y después, bueno, tenemos acá traje una tablita, en la tabla número 3, que está en la página 48 de este libro que les comento. Es un esquema para la selección de clientes según la propuesta de Winter. Y acá tenemos criterios para clientes introspectivos y criterios para pacientes extraspectivas. Perdón, para psicoterapias. Así están notificadas: psicoterapias introspectivas y psicoterapias extraspectivas. Vamos para la primera. Clientes para psicoterapias introspectivas. Acá tenemos que un sistema de constructo laxo, baja consistencia lógica, los constructos relacionados con los síntomas son poco centrales, construye sus problemas en términos psicológicos, el terapeuta es visto como alguien distinto al médico. Todas estas propiedades son del paciente. Están pensando esas características, si las tiene el paciente, deberían ser utilizadas psicoterapias que apunten más a la introspección. ¿Qué les puse yo ahí? Que si el paciente presenta un sistema de constructos laxos y baja consistencia lógica, es contradictorio plantear que es capaz de presentar sus problemas en términos psicológicos. Claro, es una observación que no me podía aguantar de no hacerla. Eso es contradictorio. ¿Por qué? Porque si mis constructos son laxos, es porque no está bien conceptualizada la experiencia que quiero transmitir. Si la consistencia lógica y además es baja, es más difícil todavía. A ver, después tenemos lo otro. Clientes para psicoterapias extraspectivas. Tenemos un sistema de constructo rígido, alta consistencia lógica. Los constructos relacionados con los síntomas son centrales, construyen sus problemas en términos médicos o somáticos. El cliente equipara al terapeuta con el médico de cabecera. Y acá está la idea de que se pudiera ser mucho más directivo, más centrado en la conducta, más orientado a hacer tareas, resolución de problemas, etc. Pero bueno, esa es la propuesta de ellos, ¿no? No es algo que estoy promoviendo yo, es solamente que me interesa que conozcamos propuestas distintas de autores con formaciones, objetivos diferentes. Tenemos la integración teórica. Se integran dos o más psicoterapias, existe coherencia teórica epistémica. Ya, esto es más responsable. Ahora, cuando tú integras dos psicoterapias, lo que produce es una nueva psicoterapia, si lo hace de manera teórica y epistémica correcta. Si una adecuada integración, el producto es un nuevo modelo.
La primera propuesta datan de 1930 y 1940, intentos de combinar psicoanálisis y conductismo. Dollard y Miller en 1950 en la Universidad de Yale. En la segunda mitad del siglo XX aparecen propuestas humanistas, sistémicas y cognitivas. Esto igualmente favoreció la propuesta integradora desde 1970, más aún en 1980. Claro, es mucho más fácil hacer integración desde modelos antropológicos similares. Por ejemplo, si la psicología en general entiende que los procesos psíquicos son conscientes, va a ser mucho más fácil integrar los modelos que parten de ese presupuesto. En el caso particular de psicoanálisis, consideramos la hipótesis de que hay procesos psicológicos inconscientes, entonces va a ser mucho más factible integrar propuestas psicoterapéuticas que partan también de la base y el supuesto de que tenemos inconsciente. Integración teórica híbrida. Se combinan las teorías y prácticas correspondientes a dos enfoques terapéuticos. Acá tenemos psicoterapia psicodinámica cíclica de Paul Bachtel, 1977-1992, discípulo de Dollard y Miller. Bachel, formado inicialmente como psicoanalista, plantea que el insight como mecanismo de cambio insuficiente no entiende los síntomas como expresión de causas infantiles. La causa sería circular, problemas y síntomas interactúan de forma circular. Plantea procedimientos conductuales como fuentes de insight que a la vez podrían generar nuevos insights. Primero se interviene en los factores actuales. A ver, acá estamos en un autor que está presentando su teoría en el año 1977-1992. Ahora, esa idea de la circularidad está bastante más en boga actualmente con los modelos psicodinámicos o el psicoanálisis relacional. Estas ideas son mucho más frecuentes de leer actualmente. No es tan extraño. Claro, si lo queremos traducir a un lenguaje más psicodinámico, podríamos decir que hay interacciones sociales que también tienen efecto de interpretación en nosotros. O también no solamente en lo verbal, sino también en lo conductual. ¿Por qué? Bueno, porque lo terapéutico está en la vida y es la psicoterapia que intenta aprender y tomar eso para encauzarlo en las sesiones. Así que no es raro que una persona pueda tener un insight fuera de la sesión. Lo interesante está acá que esto lo dijo en el año 77. Seguramente debe haber sido difícil plantear esa idea ahí. Después tenemos la integración de teoría teórica amplia. Voy a enchufar mi computador. Integración teórica amplia se diferencia de la híbrida no solo por contemplar más de las teorías, sino también por articular distintos aspectos del funcionamiento humano, como los cognitivos, emocionales, conductuales e interpersonales. Comentario mío. Como si los otros enfoques psicológicos no contemplaran dichos elementos, acá falta desarrollo una explicación de lo distintivo de esta propuesta. Ya, entonces claramente no me gustó eso que leí, por eso puse ese comentario. A ver, se diferencia de la híbrida no solo por contemplar más de dos teorías, sino también por articular distintos aspectos del funcionamiento humano, como los cognitivos, emocionales, conductuales, interpersonales, claro. Es muy genérica esa descripción porque si usted habla o lee algún teórico, algún psicoterapeuta cognitivo-conductual, también tiene considerado en sus modelos los distintos aspectos cognitivos, emocionales, conductuales, interpersonales. Lo mismo va a pasar con los modelos psicodinámicos, sistémicos, humanistas. No es algo específico de esto que aparece acá. Se pone como ejemplo el modelo de la psicoterapia holística de Rosal y Jimeno, el año 1989. La palabra holística, que los estudiantes cuando llegan a primero la aprenden y es todo holístico. Toman la locomoción colectiva de manera holística, todo lo hacen holístico. Bien, aportaciones constructivistas a la integración teórica híbrida. Hay aportaciones de Proctor y Feixas. Estos autores realizan una integración de las teorías de los constructos personales con el modelo sistémico.
intento de articular teorías de origen distinto, igualmente los aspectos intrapsíquicos con los interaccionales sistémicos. Está interesante eso. Bueno, tenemos los sistemas de los constructos familiares, en relación del rol. Veamos qué es relación de rol. Proceso mutuo de anticipación que un miembro de la familia hace de los procesos de construcción de otro. Por ejemplo, la forma en que un padre construye sobre cómo su hija lo ve a él. En la familia, estos procesos de anticipación mutua y su validación o desconfirmación configuran la construcción del problema y delimitan su posible solución al tener en cuenta las visiones de los agentes validadores del portador del síntoma. Se posibilita no solo que cambie su sistema de significado personal, sino también el contexto de significación familiar. Ya, esa es una aproximación bien sistémica. Clara, buena. Pasemos a las aportaciones constructivistas en la integración teórica amplia. Acá se muestra como ejemplo la propuesta de Héctor Fernández Álvarez en 1992, se nutre de una doble vertiente. Uno, la teoría de procesamiento de la información y dos, la constructivista. Cita textual. La constructiva o cognitivo-social que concibe al ser humano como agente proactivo en la construcción del significado. Además, dice integrar constructivismo, saber psicodinámico e interaccional. Está bueno eso, está desafiante esa integración. Bien, ese fue un recorrido bastante veloz de las distintas formas, propuestas de intentar hacer integración o eclecticismo. Ahora pasamos a la parte de los factores comunes, que es otra pretensión de las investigaciones en la psicoterapia, buscar los factores comunes de los distintos modelos o psicoterapias. Acá el enfoque se centra en la similitud de los diferentes modelos psicoterapéuticos. Una de las preguntas orientadoras es ¿qué produce el cambio en psicoterapia? Alexander y French en el año 1946 propusieron la noción de experiencia emocional correctiva como algo común en todas las psicoterapias. Eso quiere decir que, al margen de cómo llamemos y consideremos distintas técnicas, un factor medular de la cura o de la mejora va a ser que en una relación nueva del paciente con su psicoterapeuta va a tener una consecuencia emocional nueva que va a generar un efecto de alivio y va a corregir ciertos patrones relacionales patológicos previos. Tenemos la idea de alianza terapéutica de Grinson en el año 1965, Bordin 1979 amplió, tilde en la O, amplió la definición previa y consideró tres componentes de la alianza terapéutica de trabajo. Uno, acá está citado textual, acuerdo respecto a las metas, B, acuerdo respecto a las tareas y C, desarrollo de un vínculo emocional entre terapeuta y cliente. Acá comento la tabla número 4, propuesta de factores comunes adaptados de Kleinke y en 1994, página 55. Este librito igual lo tengo, igual lo leí, pero bueno, ya se los comentaré. Bueno, acá tenemos distintos autores, tenemos el nombre del autor y la consideración que hace de los elementos centrales desde su punto de vista sobre lo que cada uno entiende por factores comunes. Partamos con el primero. Frank considera relación de confianza emocionalmente significativa con una figura de ayuda, marco curación o contexto terapéutico, setting, como quieran llamarlo, fundamento racional, esquema conceptual o mito, ritual. Voy a saltarme algunos. Voy acá a Hobbes, dice relación terapéutica segura, descondicionamiento de la ansiedad generada por otra figura, acá tiene una idea conductista, transferencia, acá tiene una idea psicoanalítica, internalización del locus de control, idea cognitivista, desarrollo de un sentido aceptable de la vida, idea humanista. Hobbes
consideró de todo un poco. ¿Qué otras cosas más tenemos? A ver, por ejemplo, bueno, acá tenemos factores del terapeuta, conductas de participación activa del cliente, alianza terapéutica, cualidades de los terapeutas, proceso de cambio, estructura del tratamiento, relación terapéutica. Yo creo que una de las cosas que más se va a repetir va a ser encuadre y relación terapéutica en los distintos modelos de orígenes diferentes. Bien, acá viene la propuesta de los autores que tienen su espíritu constructivista, mencionan aportaciones constructivistas en los factores comunes. Una de nuestras concepciones de la psicoterapia es la de la génesis intencional de significados y narrativas que pueden transformar la construcción de la experiencia de los clientes mediante un diálogo colaborativo. Se plantea una propuesta de metateoría. Eso ya epistémicamente es interesante, desafiante, audaz, audaz. Metateoría, está bueno eso. Ya tendré el tiempo de hablar de epistemología con más detalle. Hablaré en otro momento sobre las pretensiones metateóricas, si son posibles o no, bajo qué parámetros. Investigación de procesos terapéuticos mediante la aplicación de metodologías cualitativas de análisis narrativas a un tipo de episodios de cambio intrasesión que se denomina transformación narrativa dialógica. La identificación de la transformación narrativa dialógica en la terapia familiar sistémico-constructivista identifica 7 etapas. Acá están las 7 etapas. Estos autores consideran la construcción de la alianza terapéutica, elicitación de las narrativas dominantes, deconstrucción de las narrativas dominantes, fomento de la emergencia de narrativas subdominantes, validación de las narrativas alternativas, práctica de las narrativas alternativas mediante el uso de tareas o prescripciones post-sesión, fomento de la flexibilidad, fomento de la reflexividad. Lo leí mal yo. Bueno, entonces acá esto es una propuesta sistémica, constructivista, como se habrán dado cuenta los conceptos de narrativas dominantes, eso es de origen sistémico de las terapias narrativas, y la epistemología de los autores constructivista, entonces hacen una mixtura de ambos elementos. El objetivo general del tratamiento es el cambio de las narrativas, eso es muy sistémico, hacer consciente la propia naturaleza discursiva narrativa y relacional de la experiencia humana. ¿Qué tenemos? La integración metateórica, una aportación innovadora desde el constructivismo. Acá seguimos con la propuesta de los autores. Se busca integrar psicoterapias diferentes bajo un marco metateórico común, que sería con el constructivismo desde el punto de vista de los autores que estamos estudiando, revisando. Integración teóricamente progresiva, propuesta de Niemeyer y Feixas. Esta propuesta busca limitar la integración hacia enfoques que sean epistemológicamente compatibles. A lo menos en eso los autores son conscientes de buscar esa coherencia epistémica importante. Bien, y bueno, reflexiones finales de los autores. ¿Somos constructivistas porque somos integradores o somos integradores porque somos constructivistas? Buena pregunta. Yo le voy a responder con un poco de filosofía. No podemos dejar la filosofía de lado para estas cosas que son importantes. A ver, pero bueno, yo les voy a hacer recuerdos de algunas cosas que son clave en el constructivismo, como un elemento, como una propuesta epistémica. El constructivismo podríamos decir que es una contrapropuesta, perdón, al positivismo. Es contrario al positivismo. El positivismo defiende una objetividad, ¿no es cierto? Que existe un mundo, que existen un mundo, objetos, leyes naturales que son externas a nosotros y que existen independientes de nosotros. Y el constructivismo tiene una idea diferente. A ver, el constructivismo es una base muy importante para todo lo que es las investigaciones cualitativas, que plantean que la realidad se constituye socialmente desde diferentes formas de ver el mundo, de diferentes perspectivas. Para el constructivismo, el saber se construye de forma social por los participantes en un proceso de investigación.
La investigación no es ajena a los valores del investigador. O sea, directamente o implícitamente, como usted quiera, el constructivismo considera que los conocimientos previos al investigador igual influyen en cómo interprete los resultados de la investigación o cómo participa en la investigación. Los resultados no pueden ser generalizados, dado que las realidades culturales obedecen a una época, a un grupo, a un tiempo, a un espacio delimitado. Y en esos son bastante cuidadosos. Desde este punto de vista no podríamos hacer una generalización universal como si se podría hacer tal vez en otros campos de saber como la química o como la física. Bueno, lo más común dentro de este modelo es considerar la teoría fundamentada en el ámbito de las investigaciones cualitativas. Eso para recordar algunos aspectos generales de lo que es el constructivismo. Ahora, como yo les decía, esas son sus ventajas. Por supuesto, todas las propuestas epistémicas tienen sus pros y sus contras. No hay una que nos vaya a decir toda la verdad. Esas cosas las vamos a encontrar en ciencia. Eh, bueno, un poco de filosofía, constructivismo. ¿La integración es un rasgo distintivo del constructivismo? La respuesta es no. Algunos ejemplos de integración no constructivista, por ejemplo, en Platón, en la antigüedad, la integración de doctrinas presocráticas con las teorías pitagóricas es un ejemplo claro de integración. En el caso particular de la modernidad, tenemos la superación de la disputa entre los racionalistas y los empiristas con las teorías de Kant, como por ejemplo la crítica de la razón pura, donde supera estas dos polaridades. Es una propuesta integradora también. En el caso particular de Freud, su teoría integra aspectos de la física, de la biología y aspectos psicológicos, donde tenemos al interior de los estudios de lo psíquico un modelo claro como el de Freud, por ejemplo, que es integrador igual. Pregunta, ¿proponer la alternativa de un modelo metateórico para diferentes psicoterapias, eso es tener un enfoque? La respuesta es sí, eso pasa a ser un nuevo enfoque. No hay una metateoría, solo hay teoría. Entonces, bueno, mi intención, como les digo yo, es siempre estar reflexionando sobre la práctica clínica, sobre los modelos teóricos con que usted interpreta el material clínico y en esos términos tenemos que presentar también en las presentaciones clínicas según una teoría. No basta con la experiencia individual que es muy corta, por eso estudiamos distintos modelos, distintas teorías que sirvan de base para comprender los fenómenos humanos y para orientar los tratamientos. Así que bueno, eh, les dejo un material más. Les recuerdo acá está el título, se llama La integración en psicoterapia. Hay varios capítulos con propuestas distintas con este objetivo de integrar psicoterapias. Ahí están los autores, Fernández Álvarez, Héctor y Opaso, 2004, para que lo puedan revisar. Ya, yo los dejo hasta acá y hasta la próxima clase. Nos vemos.